¿Qué tal, Oasis? Bienvenidos. Hoy tenemos la clase número 5. Semana a semana vamos viendo un tema diferente. Recuerda que son 30. Recuerda que puedes ir al video de la semana pasada si tienes alguna duda o los anteriores para que lo refuerces juntamente con tu material de apoyo, juntamente con tu manual. Recuerda que estas son clases de principios fundamentales acerca de la vida cristiana. Son 30 pasos, ¿verdad?, hacia la madurez cristiana. Son 30 lecciones que vamos a ir viendo acerca de cómo vivir la vida cristiana de una manera práctica, de una manera sencilla. Por si eres nuevo en el Evangelio o tal vez ya tengas algún tiempo pero no habías visto algún discipulado, bueno, este es tu primer acercamiento probablemente a una enseñanza sistemática acerca de qué es ser cristiano. Por eso es que son 30, ¿verdad? Vamos poco a poco, vamos de lo menos a lo más tocando temas fundamentales cada semana. En esta ocasión nos toca la oración. Qué vital es la oración para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Es el vínculo, es la forma, es el medio por el cual nosotros nos comunicamos con Dios, hablamos con Dios. Es la forma en que tenemos una comunicación veraz con papá. Pero a veces pensamos que solo es un acto, que solamente es un mero decir o un mero repetir algo que quiero o algo que estoy buscando. O algo que necesito y que entonces Dios, en base a esas repeticiones que yo estoy haciendo o en eso que yo estoy hablando constantemente, Dios me va a hacer caso, y no es así. A veces nos basamos en un texto que la Biblia dice, dándonos una historia de una viuda y un juez. Es la enseñanza de Jesús acerca de la oración. Y ahí Jesús dice muy certeramente que cómo es que el hombre puede contestar una necesidad de una viuda, en este caso el juez, de una viuda que está constantemente afligiéndolo con su necesidad. Y dice, ¿cuánto más Dios no os dará? Pero no, aquí el principio no es el hecho de estar molestando a Dios, por llamarlo así, o peleando con Dios por una necesidad. Ahí el principio de la enseñanza es orar sin cesar, como lo dijo Pablo. Oren sin cesar. No es que estemos molestando a Dios o hasta que lo molestemos lo suficiente, entonces Dios nos va a contestar. No, no es así. Es simplemente oren sin cesar, oren sin desmayar, en todo tiempo, a toda hora y en todo momento. De eso se trata la oración. Es algo que nos conecta con Dios. Debemos entonces de formarnos el hábito de comenzar cada día orando y de continuar así todo el día. Y ahí es donde digo que no es un acto nada más, que no es algo que se hace solo por las mañanas, por las tardes, por las noches o en el tiempo donde nadie me ve, donde estoy a solas y estoy en paz. No, tú puedes hablar con papá en cualquier momento del día, en cualquier tipo de actividad que tú tengas mientras trabajas, mientras vas, mientras vienes, mientras subes, mientras bajas, etcétera. Tú puedes estar hablando con él. Y vamos a ver algunos versículos que nos van a ayudar a entender este principio o a entender qué es la oración. ¿Ok? Recuerda, en tu manual, por favor, encierra las palabras que te llaman la atención de cada versículo o palabras que tal vez tengas duda o palabras donde Dios te está hablando directamente a ti. ¿Ok? El primero es Juan 16:24. Dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Esto se lo decía a los discípulos, ¿verdad? Hasta ahora no tienen necesidad de pedir en mi nombre porque Él estaba ahí, Jesús estaba ahí con ellos, no había necesidad. Pero dice, pidan en mi nombre, o sea, yo soy el representante. La Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, o sea, Él es nuestro representante delante de Dios. Y todo lo que pidamos en su nombre dice que entonces sería hecho. Por eso dice, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. O sea, no solamente voy a pedir lo que quiero, voy a pedir
extravagancia, sino voy a pedir algo que necesito para que mi alegría, para que mi paz, para que mi vida sea íntegra y sea buena vida sobre esta tierra, sea completa. Es lo que Jesús les decía a los discípulos, porque recuerda que la Biblia dice en otra parte, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. O sea, el Evangelio y Jesús no es color de rosa en esta tierra, no es una vida color de rosa. El Evangelio es la esperanza de que aunque en esta tierra haya aflicción, a través de él tenemos paz, tenemos alegría, tenemos certidumbre, tenemos esperanza, para que en la vida venidera, en la vida eterna, tengamos una relación completa con él. Así es que no es un acto, orar no es un acto, sino simplemente hablar lo que necesitamos, hablar lo que deseamos, hablar lo que queremos para mí, para alguien más, para mi familia, para los míos, para los que no conozco, para cualquier cosa que yo pida en el nombre de Jesús, creyendo, la Biblia dice creyendo, entonces sería hecha. ¿Qué es creer? Bueno, ya hemos hablado un poquitito de ello, lo vamos a ver todavía más adelante, pero ¿qué es creer? Es simplemente saber con una seguridad que Dios lo hace y que Dios me escucha para hacerlo. Mateo 7:7 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Aquí es donde hablábamos del principio de la viuda y el juez, la necesidad de siempre estar orando. No de cansar a Dios, no de estar constantemente en la búsqueda de algo hasta que Él se digne, ¿verdad? Hasta que Él se digne escucharnos. No, no, no. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque muchas veces pensamos que solo con orar alguna vez, con orar por una necesidad, entonces ya Dios ya me escuchó y Dios tiene que hacerlo. Pero probablemente nosotros no estamos viendo todo el macrouniverso que se mueve a nuestro alrededor. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. Vamos a suponer que tú pides por María, tu amiga que está enferma. Y María que está enferma necesita de la sanidad de Dios. Y tú le pides a Dios, pero tú simplemente un día en la noche tal vez te vas a dormir y te acuerdas que María está enferma y que te pidió que por favor pidieses por ella. Y tú le dices, Dios, sana por favor a María. Y punto. Ese es tu microuniverso, esa es la petición que tú tienes y es la necesidad o el deseo que tú tienes y pensamos que a veces solo con eso es más que suficiente. Pero el macrouniverso se abre cuando vemos desde arriba, ¿verdad? Como un ejemplo, desde arriba toda la situación que pasa María. Y probablemente en María la enfermedad no es una enfermedad física solamente, sino probablemente Dios está tratando a través de la enfermedad la vida de María y desea que aprenda algo para que deje de hacer algo a través de esto y la vida de María cambie. Entonces, cuando yo solamente me dedico una sola vez o cuando me acuerdo y oro por alguien, no estoy viendo el macro universo, pero cuando constantemente estoy buscando, cuando constantemente estoy llamando, cuando constantemente estoy pidiendo, como dice en Mateo 7:7, llega un punto donde Dios habla conmigo y me hace ver el macro universo y me dice, mira, no pidas por la sanidad. Probablemente a través de la Biblia, a través de un versículo, de una prédica, Dios me habla y dice, no pidas solo por la sanidad de María, sino pide por el proceso que María vive o pide por, no sé, alguna circunstancia que María tiene que cambiar. Entonces muchas veces no entendemos el macro universo y pensamos que solo con decir las palabras mágicas, ¿verdad? En el nombre de Jesús, alguna vez que me acuerde, con eso Dios tiene que sacar su varita mágica y contestarnos. No es así. Mira, Jeremías 33:3 dice casi lo mismo con otras palabras. Clama a mí y te responderé y te daré a conocer y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Clama a mí. Clamar no es hablar solamente, clamar no es, ay Dios, por favor, y ya. No, clamar es desde lo más profundo de nuestro corazón, sacar esa necesidad, esa angustia, esa petición, eso que traemos atorado aquí adentro y que no es fácil. Eso es clamar, es una mezcla entre un llanto, entre una queja, entre una necesidad. Es un sentimiento que al mismo tiempo se vuelve fe,
clama a mí y te responderé. O sea, no solamente está diciendo, habla conmigo y cuando puedas. Cuando te acuerdes, hablas. No, 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 clama a mí y entonces yo te voy a responder. Y no solamente te voy a responder, que era el ejemplo que te ponía yo con María, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Todo ese macrouniverso que a veces no vemos porque solo pensamos en nuestra necesidad, en nuestra petición, en aquello pequeño que estamos pidiendo. Efesios 3:20 dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. Esta parte es muy interesante, ¿sabes? Sí, la oración es el vínculo, es el medio por el cual hablamos con papá, pero no es el único vínculo real que tenemos con Dios. ¿Recuerdas? En clases atrás vimos que el Espíritu Santo es ese vínculo entre el hombre y Dios. Y el Espíritu Santo vive en nosotros una vez que hemos aceptado el perdón a través de Jesús y Jesús ha pagado nuestros pecados por nosotros. Entonces el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Y Efesios dice eso. Básicamente dice, Dios puede hacer mucho más de lo que pides hoy o imaginas, no solamente por cuánto estás... por cuánto le hablas o por cuánto tiempo le vas a dedicar a pedirle, sino también a través, dice, del poder eficaz, la obra que actúa en nosotros, el cual es el Espíritu Santo. La Biblia dice que a veces no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él también clama en auxilio por nosotros cuando a veces nosotros no sabemos qué decir, pero para eso hay que clamar. No solamente es una vez, no solamente es cuando me acuerdo, no solamente es un minuto, no, tú puedes estar, vaya, no sé cómo explicártelo, pero voy a intentarlo así. Tú puedes estar todo un día platicando con Dios, al igual que platicas con una persona. Sí, tal vez tú en nuestra mente finita no nos concibe eso porque decimos, es que no, nadie me contesta, nadie me dice. Es como un diálogo con la pared, con el aire, pero de eso se trata la oración con fe. Y verás que, como dijimos hace 8 días con la Biblia, verás que poco a poco eso se va confirmando en una fe práctica, en una fe que vives, en una fe que palpas, en algo que se hace real a tu vida y dejarás de pensar así y te deleitarás hablando con Dios en todo el día. Ponlo a prueba, te reto, ponlo a prueba. Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Wow, ¿a alguno de nosotros nos falta sabiduría? Yo creo que sí, a muchos. Y hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría. A veces pensamos que conocimiento es igual a sabiduría y la Biblia dice que son dos cosas diferentes. Conocimiento es saber de algo, de un tema, saber mucho de la Biblia, saber mucho de matemáticas, saber mucho de física, saber mucho de computación, de inglés, etcétera. Es saber mucho de un tema y tengo mucho conocimiento y ese conocimiento me sirve tal vez para generar algo, generar un cambio, generar algún bien económico, la solución de algo, en fin, me sirve para algo. Pero la sabiduría aplica el conocimiento que yo sé, o sea, ¿cómo es que el conocimiento me va a ayudar a mi bien? Eso es sabiduría. ¿Cómo es que el conocimiento va a cambiar mi vida? Eso es sabiduría. Yo puedo saber mucho de la Biblia, pero no hacerla. O sea, no vivirla en realidad en los momentos de crisis. No al día a día, sino en la crisis. Es cuando se aplica la sabiduría. Cuando no solamente actúas por arrebato, por enojo, por sentimiento, por ira. En fin, miren, por ejemplo. Generalmente decimos que la Biblia dice, ¿verdad? La Biblia dice que si te pegan en una mejilla, pongas la otra. Y entonces decimos, pero no es que no soy dejado, pero es que cómo Dios me pide eso. Y en base a nuestro conocimiento vamos a responder a este versículo, al igual que otros, pero quise poner ese como un ejemplo. Y la Biblia no dice eso. La sabiduría de ese versículo no es que tengas que poner la otra mejilla y que te peguen y que te dejes ahí como un mártir. Y no, la sabiduría de ese versículo es que cuando haya un conflicto y cuando alguien quiera venir a hacer guerra contra ti y te esté reclamando algo,
te des la media vuelta y te vayas. Pongas la otra mejilla, es decir, se acabó el conflicto, ¿sabes? Sí, tú ganaste. Tú que viniste aquí a decirme o a pelearme, tú ganaste. No tengo tiempo para perder contigo. Tengo otras cosas más importantes que hacer que perder el tiempo en esto y te vas. Eso es sabiduría. Diferencia entre conocimiento, diferencia entre sabiduría. Cómo aplicamos el conocimiento para algo que es para bien, para mí, que es algo de bien para mí. Eso es la sabiduría de Dios. Y entonces muchas veces tenemos mucho conocimiento, pero seguimos actuando en base a tantas cosas, sentimientos, emociones, ira, etcétera, etcétera. Dice Dios, si a alguien le falta sabiduría, no se preocupe, ore, ¿verdad? Hable conmigo, pídamela, dice, y se la voy a dar. Sin menospreciar a nadie, sin remordimiento, sin reproches, absolutamente nada. Dice, pídanla y se os dará. Así como la sabiduría, cualquier cosa que pidamos, entonces Él la va a proveer. Y por último, primer libro de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Este versículo está excelente para cerrar este tema, para decirte dos cosas bien importantes. La primera, dice que la oración tiene que crear confianza en nosotros cuando oramos o cuando pedimos conforme a su voluntad. Muchas veces podemos pedir lo que nosotros queramos, pero si está fuera de la voluntad de Dios, vamos a recibir un no como respuesta. Y no porque Dios no nos escuche, no porque Dios no nos quiera, no porque Dios no nos ame, sino porque está fuera de su voluntad. Yo puedo pedirle a Dios, Dios, por favor, quiero un Lamborghini color rojo, y quiero un Lamborghini color rojo, y cuando yo salga de mi casa, Dios, por mi fe, por la fe, ¿verdad? Porque la palabra dice, y puedo decir muchas cosas, y yo quiero un Lamborghini rojo, y cuando yo salga de mi casa, ¿qué crees? No hay un Lamborghini rojo, porque no estoy orando bajo la voluntad de Dios. Sin en cambio, si yo veo una necesidad en alguien y yo le digo, Dios, por favor, yo quisiera suplir esa necesidad de esta persona, ¿podrías bendecirme a mí para yo suplir la necesidad de esa persona? Verás que Dios contesta eso automáticamente y rápidamente, porque estás orando bajo una voluntad de Dios, y la voluntad de Dios en este caso no es simplemente el ayudar, sino estás haciendo un servicio. Otro ejemplo que pongo, un servicio. Entonces muchas veces no oramos bajo la voluntad porque no la conocemos. Y en cosas que nos pasan a nosotros todos los días, tal vez sea difícil pensar, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, simple y sencillamente se nos pone como un juez la palabra de Dios. Si lo que pido está fuera de la palabra de Dios o del contexto de la moral de Dios, estoy automáticamente fuera de la voluntad de Dios. Si lo que pido está dentro de la moral de Dios, dentro de la palabra, entonces estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Pero eso es solo el primero. Después dice, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. O sea, hay respuestas inmediatas o respuestas a nuestras peticiones, pero a veces las ignoramos porque no son las respuestas que estamos pidiendo. No solamente la Biblia sirve como ese juez que va a dictaminar si estoy bajo la voluntad o no estoy bajo la voluntad. También la Biblia me puede dar respuestas. Por eso dije eso, esa era la primera. La segunda es buscar la respuesta de Dios en algo que pueda ser audible o palpable para mí, como un consejo, una prédica o la Biblia misma. ¿Por qué digo esto? Porque aunque pidamos algo, me voy a regresar al ejemplo de María. Aunque pidamos algo bajo la voluntad de Dios, que sería la sanidad de María, de todos modos, Dios tiene un proceso para con ella, entonces Dios nos tiene que enseñar que hay algo más allá en el macrouniverso de María, y entonces no nos va a contestar de una manera positiva lo que estamos pidiendo. O sea, podemos estar seguros que hay respuesta de Dios y siempre va a haber 3 respuestas de Dios para nuestras peticiones. Cualquiera que sea tu petición, siempre va a haber 3 respuestas de Dios. Sí, no y no es el tiempo. Muchas cosas Dios no nos la va a dar o no lo va a contestar de una manera inmediata porque aún no es el tiempo para recibirlo, pero llegará el tiempo. Otras directamente nos va a decir no. Pablo dice que pidió 3 veces que le quitara un aguijón y las 3 veces fueron un rotundo no.
Y a veces es un sí, ¿verdad? A veces es un sí, es decirle, sí, Señor, mira, pido esto, y Dios dice, está bien, sí, concedido o contestado o como quieras verlo. Entonces recordamos estas cosas, hay que orar bajo la voluntad de Dios, hay que pedir, ¿verdad? Que nos dé la confirmación de una respuesta. Y tres, hay que orar en todo tiempo. En todo tiempo. Al igual que platicamos, al igual que hablamos, que pensamos, etcétera, la oración es simplemente hablar con Dios. No son frases, no son repeticiones. La Biblia también dice que no por nuestras vanas repeticiones seremos escuchados. No son repeticiones, no es que te agarres el Padre Nuestro y que lo empieces a repetir. Ese es un modelo de oración y tiene una gran enseñanza, pero es un modelo. No es que lo repitas, ¿ok? No es que se repita, sino simple y sencillamente es mi corazón abierto a lo que yo quiero, a lo que yo pido, a lo que yo necesito, y entonces Dios con su corazón también nos va a contestar de la misma manera. Habla con papá todos los días y en toda hora. Mucho más adelante, créeme, vamos a ver el Padre Nuestro como parte de qué contiene una oración. Ahorita es un tema de los primeros pasos, ¿ok? Así es que recuerda, punto número 2, que aprendemos acerca de la oración y tienes los versículos, los 6 versículos. Responde brevemente qué te llamó la atención de cada uno de ellos y estudia el versículo de esta semana para memorizarlo, el cual es Juan 16:24. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y reciban para que su alegría sea completa. 5 versículos de memoria, 5 versículos que vamos a ir repasando en estos días. Muy bien, Oasis, hoy me tardé un poquitito más y todavía tengo mucho que decirte acerca de esto, pero como dije, recuerda que son los primeros pasos hacia la madurez cristiana. Poco a poco iremos dando más información o enseñando otras cosas acerca de estos mismos temas, ¿ok? Oasis, te veo pronto, primeramente Dios te bendiga, estoy para servirte, cualquier cosa que necesites, por favor, no dudes en ponerte en contacto con un servidor, y si necesitas un manual, por favor, también te lo podemos hacer, tanto físico como electrónico. Bendiciones.